mental, es acercarles también algunas temáticas que nos parece que son relevantes y que el aporte que puedan hacer nos va a resultar sumamente importante. Agradecer, por supuesto, a quienes van a exponer, que me parece que hay una oportunidad ahí de escuchar voces sumamente interesantes, y también para nosotros es un orgullo poder contar con esas voces, que las van a ir teniendo a lo largo de todos los encuentros. Bueno, en este primer encuentro con Sabrina Ahmedchet, que después va a ser presentada también, actualmente diputada nacional, pero con una vasta carrera también, entonces nos resulta interesante que puedan escuchar esas voces, y que puedan empezar a trabajar en la promoción, en la protección y la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, digitales, y aquellos que ustedes entiendan que requieren de una participación mucho más activa por parte de la juventud. Algunos de los temas que se trabajaron en otras ediciones, y esta quinta edición los retoma también, tienen que ver con la agenda de género, los cuidados a nivel familiar, la familia, la niñez, lo que tiene que ver con la diversidad sexual y la identidad de género, la discapacidad, la educación, el pluralismo cultural, el ambiente, el cuidado del ambiente, bueno, la trata de personas, los derechos digitales, la memoria, la verdad y la justicia como un eje también importante, pero bueno, es contar un poco este gran abanico de temáticas que tienen que ver con los derechos humanos y que ustedes también van a empezar a trabajar y a profundizar y a investigar un poco desde qué lugar pueden hacer algún aporte. Bueno, no quiero demorar mucho más para no aburrir. Simplemente decirles que si les interesa el trabajo que también venimos llevando adelante desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contarles que la Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual estoy a cargo, y me da mucho orgullo y alegría, tengo a cargo 4 direcciones generales: la Dirección General de Colectividades Inmigrantes, la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, la Dirección General de Entidades y el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado. Y con todo eso, además, entrelazamos con todas las áreas de gobierno porque transversalizamos todas nuestras políticas, así que siempre tenemos la oportunidad de trabajar y enlazar temáticas con otras áreas de gobierno también. Decirles también que si tienen interés y les interesa profundizar en algo de lo que venimos haciendo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales del @derechoshumanosBA, y en la mía particular, Pamela Malevich, también pueden seguir y ver cuáles son los temas en los cuales hacemos foco o intentamos profundizar o iluminar. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Stefano, gracias, Flor, gracias a quienes van a estar moderando y van a ser sus tutores. Aprovéchenlos porque tienen la experiencia de haber participado de las ediciones anteriores. Así que de acá aparecen oportunidades. Así que bueno, muchas gracias y sigo en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Pame. La verdad que escucharte siempre es un placer. Y bueno, antes de introducir a nuestra primera oradora del programa de esta quinta edición, eh, debo decir que me salté la introducción de Estefano y no podía dejar de presentar a Estefano. Estefano Salmeri es el actual director general de políticas de juventud del gobierno de la ciudad. Tiene 26 años, es licenciado en la carrera de Ciencias Políticas de la UBA, y actualmente se encuentra maestrando en políticas públicas en la Universidad Torcuato Itera. Stefano fue compañero. Y bueno, y siguiendo esta línea, voy a presentar a Sabrina Ahmedchet. Sabrina es diputada nacional por el PRO, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es miembro de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados. Participó activamente para que en la Ley Bases se incorpore la educación como un servicio estratégico esencial. Es secretaria de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de la Ciudad. Es doctora en Historia y profesora de Pensamiento Político Argentino en la Universidad de Buenos Aires y de Historia General en la Universidad de San Martín. Eh, Sin mayor preámbulo, Sabrina, bienvenida. Muchísimas gracias Marcos por la introducción. Pame, un verdadero honor y privilegio estar acá. Gracias a Flor, que fue la que organizó, invitó
y hace que esto esté pasando. Y la verdad es que es una mega alegría estar en febrero, todavía en verano, con mosquitos y calor, hablando sobre derechos humanos. Es algo que celebro fuertemente y lo celebro también como algo extraordinario en nuestro espacio, porque la realidad es que los derechos humanos no han sido a lo largo de estos 20 años del partido al que yo pertenezco, al PRO, una gran bandera. Y me parece que tiene que ver con el laburo que Pamela y otros han hecho durante todo este tiempo, que nos permite adueñarnos virtuosamente de causas que las sentimos muy profundamente nuestras y que sin embargo durante muchísimos años el kirchnerismo nos hizo sentir que eran los únicos dueños, los únicos autorizados, los únicos con legitimidad para trabajar temas de derechos humanos. Entonces, estar desde nuestro espacio, desde un gobierno que es del PRO, dando este seminario, teniendo el lujo de oradores que van a venir a partir de la próxima edición, hablando sobre diferentes temas de derechos humanos, no solo vinculados con la historia argentina, sino también con nuestro presente y con nuestro futuro, como argentinos, como ciudadanos del mundo. Me parece que es absolutamente positivo. Así que lo primero que quiero hacer es celebrar eso. Y lo segundo que quiero hacer, obviamente, ya que toca la clase inaugural y todos ustedes se inscribieron para tener varias sobre derechos humanos, es preguntar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos y de qué forma los derechos humanos son diferentes a otros derechos? A los derechos laborales, a los derechos sanitarios, a los derechos... ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? ¿Tienen sus micrófonos habilitados? El que tenga ganas de contestar, acá estoy para escucharlos. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de derechos humanos? Son derechos que nos pertenecen a todos. Sí, son derechos que nos pertenecen a todos. Los derechos humanos no distinguen raza, color, religión, nacionalidad, ningún distintivo, son todos por igual. Perfecto. Son innatos. Innatos. Bien. Los derechos humanos tienen la peculiaridad de no estar, no hay un listado de derechos humanos y por lo general son violados por los estados. Existen incluso sistemas en particular para protegerlos, como pueden ser el sistema europeo, africano o el interamericano, del cual somos parte nosotros, a través del Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Algo más que quieran agregar? Así me quedo sin clase, sin nada que decir. Nace Bueno. después de la Segunda Guerra Mundial como derechos humanos, como categoría de derechos humanos. Bueno, fantástico. A ver, entonces, los derechos humanos son derechos que tenemos todos nosotros, todos los humanos, en virtud de nuestra dignidad, en virtud de nuestra condición humana. Como dijeron ustedes, sin distinción de ningún tipo, sin distinción de raza, sin distinción de sexo, sin distinción de género, sin distinción de idioma, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de algo que no salió recién, pero que es muy importante, opiniones, creencias, sin distinción de preferencia sexual, sin distinción de capacidades físicas, mentales. Todos tenemos derechos humanos y eso, como dijo alguno de ustedes recién, es algo innato. Es algo que nos pertenece desde el momento en el que nacemos y nos atraviesa a lo largo de todas nuestras vidas. Cuando nos planteamos qué significa tener derechos humanos y tener derechos, la realidad es que esto nos da libertades, nos da capacidades, nos da poderes
nos da inmunidades para hacer, ¿no? Digo, cuando nosotros tenemos la libertad para hacer, la capacidad para hacer, tenemos, por ejemplo, la capacidad de expresar nuestras ideas, la posibilidad de votar. Pero por otro lado también, tener derechos, ser poseedores de derechos, nos sirve no solo para hacer, sino también para evitar cosas. Cuando hablamos de derechos humanos es, en principio, para evitar abusos, para evitar que nos torturen. Todos nosotros somos poseedores de derechos humanos que tienen que hacerse valer para no ser perseguidos por nuestras preferencias, por nuestras acciones, por nuestras opiniones. Y por otro lado, en esta concepción moderna, actual de los derechos humanos, también entendemos que son determinadas prerrogativas. Prerrogativas para acceder a servicios o bienes puntuales. ¿A qué me refiero? El acceso a la educación o el acceso a la salud son parte de los derechos que nosotros tenemos en tanto humanos. Y obviamente algo que todos tenemos claro en tanto ciudadanos es que siempre que existe un derecho también existe una obligación. Y en el caso de los derechos humanos, y esto es interesante, a ver, me silenciaron, ahí volví. Decía, en los derechos humanos es interesante para compararlo frente a otros derechos. El actor que está obligado a garantizarlo es el Estado. Ese es el actor natural. Los ciudadanos tienen derechos y obligaciones en otras áreas, en tanto ciudadanos, pero en lo que aplica específicamente a derechos humanos, son los estados nacionales los primeros responsables. Y digo los primeros responsables porque acá entramos en un debate que hay en el mundo de los derechos humanos. ¿Son los estados los únicos responsables? Cuando empieza a hablarse de derechos humanos y se empieza a constituir a nivel internacional el sistema de derechos humanos, los estados aparecieron como los únicos responsables. Pero después empezaron a generarse situaciones políticas, históricas, que nos llevaron a preguntarnos qué pasa cuando hay determinados actores que participan de la vida general de una nación, que no son el Estado, que no gobiernan, pero que sin embargo violan sistemáticamente derechos humanos. Un caso para bajar esto a lo concreto, la FARC en Colombia. ¿Qué pasa con los partidos armados, con las fuerzas que arman estados paralelos que claramente no son reconocidos ni tienen las capacidades y obligaciones que tiene un estado, pero sí tienen una aplicación de la fuerza que les permite llevar adelante la violación de derechos humanos? ¿Tienen que ser estos grupos también responsables de ser juzgados por la violación de derechos humanos? Esa es una pregunta bastante actual, pero que en la Argentina nosotros tenemos nuestra propia historia, ¿no? Digo, cuando nosotros en los años 80, durante el alfonsinismo, se decidió juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y llevar adelante los juicios a las juntas militares, en ese momento también Alfonsín decidió que había que juzgar a quienes habían liderado los partidos armados y también habían cometido violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los caminos después fueron diferentes. Después nos podemos detener en eso que hace a lo puntual Argentina, pero la FARC o las organizaciones terroristas argentinas en los 70 son casos en donde no es un Estado y sin embargo es posible pensarlos como responsables frente a la violación de derechos humanos.
Y después nos metemos en otros actores que son mucho más nuevos en la consideración de sujetos obligados de respetar, de velar por los derechos humanos, como pueden ser las empresas multinacionales. Y acá entra el tema de los derechos humanos, porque se amplían y porque entran, por ejemplo, temas ambientales. Entonces, está dentro de estas empresas multinacionales la obligación de cuidar derechos humanos que tienen que ver con la preservación del ambiente. Bueno, ya hay una biblioteca que está escribiendo que sí. Entonces, que no es solo cuestión de los estados nacionales o de quienes están disputando el manejo sobre un territorio, sino que también puede haber otros actores pertenecientes a la sociedad civil que pasan a ser parte de quienes tienen obligaciones respecto a los derechos humanos. Y ahí hay una agenda para desarrollar, que está incipientemente entre nosotros, mucho más desarrollada en Europa que en cualquier otro lado, pero que empieza a aparecernos. Una de las cosas que ustedes dijeron al comienzo tenía que ver con la universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos es algo que se aplica a todas las personas, todos los mismos derechos, sin ninguna distinción, como decíamos antes. Y los antecedentes de esto tienen que ver con lo que fueron primero en el siglo XVII los derechos naturales. Ahí lo tenemos a John Locke haciendo un gran aporte en este sentido, planteándolo. Él lo planteaba desde el lugar de la propiedad, pero la propiedad no solamente de los bienes materiales, sino la propiedad de todo lo que puede tener los sujetos. Y su libertad, por ejemplo, es parte de esa propiedad. Su bienestar es parte de esa propiedad. Y por eso, para Locke, dentro de su pensamiento, la idea de que existen derechos naturales que son inalienables, que no importa quién es la persona, se tienen que tener, empieza a sentar un precedente. Un precedente que después es recuperado en el siglo XVIII, cuando aparecen los derechos del hombre y del ciudadano. Estamos hablando de las épocas de la Revolución de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, en donde se trata de subvertir las inteligencias existentes hasta ese momento, y no hay un único soberano que tiene enormes capacidades, sino que pasamos a ser todos, pasa a ser el pueblo, los ciudadanos, los soberanos, y por lo tanto aquellos que tenemos derechos. Pero ahí, tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII, hay una gran diferencia con lo que sucede en materia de derechos humanos respecto a la actualidad, que tiene que ver con que los derechos naturales y los derechos de los hombres y los ciudadanos sí excluían a determinados grupos de personas. Sí excluían, por ejemplo, a los esclavos, a aquellos que no eran libres, pero también excluían a la mitad de la población, nos excluían a las mujeres, porque las mujeres no éramos ciudadanas, porque las mujeres no éramos sujetos de derecho iguales que los hombres. No votábamos, pero tampoco podíamos tener propiedades. Entonces había una diferencia de estatus legal que nosotros sosteníamos, que hacían que después, al pensar en estos derechos naturales, en estos derechos de los hombres y los ciudadanos, no nos tocara nuestra parte. Hoy, y cuando digo hoy, digo desde la segunda posguerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, con la Carta de la ONU y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los derechos humanos primero adoptaron este nombre, ya no hablamos más de derechos naturales o derechos de hombres y ciudadanos, sino que hablamos de derechos humanos, y pasaron a adoptar este universalismo radical. Todas las personas somos titulares de los mismos derechos.
Y acá entramos en una de las grandes tensiones. Seguro que hay algunos internacionalistas, algunos que están estudiando ahora relaciones internacionales o que estudiaron antes. Y acá tenemos una tensión siempre que hablamos de derechos humanos, que tiene que ver con la soberanía. Porque los estados nacionales son soberanos. Y nosotros dijimos que los estados son históricamente y principalmente los primeros que tienen obligaciones frente a la defensa y asegurar los derechos humanos. Pero ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Porque acá surgen preguntas que no existen con otro tipo de derechos y que se fueron cimentando con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el Comité contra la Tortura de la ONU, con la existencia de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diferentes organismos supranacionales que tienden a velar los derechos humanos sin importar en dónde son violados, sin importar qué Estado los viola. Y acá es interesante porque lo que empieza a ser un planteo aceptado es que los estados, los países y sus gobiernos deben respetar a los derechos humanos al margen de cualquier otra consideración. Pueden llevar adelante las políticas que quieren, pero no pueden atentar contra los derechos humanos, al menos no lo pueden hacer sin pretender que se respete la no intervención de otros estados. ¿Por qué? Porque los derechos humanos empiezan a ser entendidos como un asunto de interés internacional. Entonces, acá surge otro concepto que es muy interesante y del cual somos muy apegados todos los que tenemos militancia en derechos humanos, que es el de la solidaridad democrática internacional. ¿Por qué toma especial importancia? Porque en general los ciudadanos frente a estados autoritarios somos muy débiles. Porque cuando el Estado se vuelve autoritario es cuando los ciudadanos no tenemos la posibilidad de expresarnos, cuando tenemos fuertes temores de represalias por parte del Estado, o sea, los estados en vez de cuidarnos nos persiguen, podemos ir presos, muchas veces se llega a desapariciones, asesinatos. Y ahí es cuando la solidaridad de otros estados, la solidaridad democrática de estados democráticos que velen por ciudadanos que no son los propios, pero que están viviendo bajo dictaduras que no respetan sus derechos humanos, se vuelve imprescindible. Y ahí salió rápidamente Venezuela. Y sí, digo, si nosotros miramos América Latina en este momento, Cuba. Hablemos de Cuba porque Cuba queda como una experiencia más atrás, ¿no? Porque la revolución cubana sucedió hace mucho y los cubanos no están entre nosotros hoy en día como si vamos a cualquier lugar, vamos a la facu, vamos a laburar, vamos a comer, vamos, cualquier cosa que hagamos, tenemos el privilegio de estar todo el tiempo en contacto con venezolanos, con colombianos, ¿no? Que han venido a la Argentina, porque esa es otra característica que tiene que ver con los derechos humanos. La posibilidad migratoria, la posibilidad de tránsito es un derecho humano y de recepción también lo es. Pero bueno, volviendo a Venezuela, con Venezuela se da algo súper interesante, que tiene que ver con que Venezuela fue receptor de argentinos en el momento en el que nosotros sufríamos la dictadura militar. Entonces, no solo es un orgullo, es también una obligación que tenemos como argentinos de abrirle la puerta a quienes durante los años 70, en plena dictadura militar, le abrieron la puerta a tantos y tantos argentinos. Entonces, ahí es donde vemos el juego de la solidaridad democrática internacional, porque no se trata siempre de un Estado que ayuda a otros, ¿no? Digo, Venezuela y Argentina en su relación muestran cómo esto puede ser una relación absolutamente dinámica, en donde el accionar de Venezuela en los años 70 salvó muchísimas vidas de argentinos, y nosotros ahora podemos plantearles a venezolanos que este es su hogar.
Hay algunas personas algunos referentes que cuando pensamos en derechos humanos se constituyeron como guías, y algunos son muy obvios y los estudiamos desde el secundario y estudiamos sus trayectorias y sabemos lo que hicieron. A ver, qué sé yo, pensamos en la paz y pensamos en Mahatma Gandhi, pensamos en los derechos civiles en los Estados Unidos y pensamos en Martin Luther King. Pero hay alguien que no suele ser tan rescatado y que a mí me encanta siempre hablar de él, que es Václav Havel. ¿Alguno de ustedes tiene idea quién fue Havel? Bueno, Havel fue uno de los actores principales en el momento de la descomunización europea, ¿no? Nosotros hoy en día podemos hablar de diferentes totalitarismos durante el siglo XX, el totalitarismo nazi por un lado y también el totalitarismo comunista, el totalitarismo soviético, que de hecho se extendió mucho más a lo largo de muchas más décadas y dejó como resultado muchísimas más muertes. Havel es el responsable de encender las primeras chispas que después fueron contagiando a otros países europeos. Él era checo, y él tiene un planteo respecto a esta tensión entre, bueno, ¿qué pasa con los derechos de los estados que son soberanos y los derechos de los ciudadanos a que se respeten sus derechos humanos? Y déjenme leerles un párrafo de Havel. A ver, tengo por acá la hoja, acá la tengo, que dice: no me opongo a la institución del Estado como tal. Me refiero a la existencia real de un valor que está por encima del Estado. Ese valor es la humanidad. El Estado sirve al pueblo y no a la inversa. Si una persona sirve a su Estado, solo debería hacerlo hasta donde fuere necesario para que el Estado preste un buen servicio a todos sus ciudadanos. Los derechos humanos están por encima de los derechos estatales. En el derecho internacional, las disposiciones que protegen a la persona humana, las disposiciones que protegen a la persona humana deberían tener precedencia sobre las que protegen al Estado. Esta idea que viene a insertarse en el nudo más difícil que tienen los derechos humanos, que es su tensión con las potestades de los estados nacionales, es súper virtuosa. Porque lo que termina haciendo Havel acá es decir, bueno, no lo tenemos que tomar como un enfrentamiento. Podemos actuar virtuosamente, ambos. ¿Cómo? Cuando entendemos que los estados tienen que estar en función de los ciudadanos. Ahí, cuando los estados están en función de los ciudadanos, se están respetando los derechos humanos. Y obviamente esto es algo que nosotros tenemos claro en Argentina por diferentes motivos que muchas veces no sucede. Y acá es donde se vuelve interesante, ¿no? Porque los derechos humanos está claro que tienen que ver con la preservación de la vida, con la preservación de la libertad, pero también tienen que ver con condiciones dignas. ¿Qué pasa con los derechos humanos en un país en donde tenemos un 57% de pobres? Y ahí es donde me parece, y con esto quiero cerrar para abrir un poco al debate, a la discusión, que tenemos que poner nosotros nuestra cabeza, porque el surgimiento de los derechos humanos, su tensión, su estudio conceptual, es súper interesante para ver en qué marco nos movemos. Pero ahora vayamos a lo concreto, a cómo podemos intervenir en el lugar en el que vivimos. En el lugar no me refiero ni a la ciudad de Buenos Aires ni a la Argentina, me refiero a nuestro planeta, a nuestro momento. ¿Y qué hacemos con los derechos humanos? Porque durante 20 años los derechos humanos en la Argentina fueron sinónimo del pasado. Hablar de derechos humanos era algo que se restringía
a la agenda de los años 70. Una agenda que obviamente está muy presente entre nosotros, una agenda que nos sigue doliendo, que vamos a seguir reclamando verdad y justicia, que vamos a seguir teniendo memoria, pero que no puede ser la única agenda de derechos humanos en un país en donde los jóvenes ven, ustedes ven súper complicado su futuro, en donde el acceso a la educación está solamente medianamente garantizado, porque sí existe la escuela y la obligatoriedad de la escuela, pero cuando medimos aprendizajes nos tenemos que preguntar qué está pasando con la educación. Cuando vivimos en un mundo en donde, pese a que algunos tengan ganas de decir que el calentamiento global no existe, vivimos en nuestro ambiente y sufrimos las consecuencias. Entonces ahí nosotros entendemos que derechos humanos es una agenda que tiene una pata que está anclada en el pasado y que en la Argentina encima tenemos que agregarle ahí otra capa que dificulta todo, que tiene que ver con que se hizo una utilización política muy fuerte de los derechos humanos durante el kirchnerismo. Los derechos humanos se utilizaron para tapar cosas, se utilizaron como bandera, se utilizaron de forma partidaria, entonces se tiñeron muchísimo los derechos humanos, tanto que, digo, acá abro otra discusión que a mí me preocupa mucho, todos los jóvenes que están podridos de escuchar sobre derechos humanos, que obviamente no le estoy hablando a ninguno de ustedes que forman parte de este seminario, pero que es una realidad y que es una realidad que a mí me preocupa un montón, porque en todo caso yo también estoy podrida de la agenda de derechos humanos que tuvo el kirchnerismo, que tuvo el populismo. A mí también me limó la cabeza así. ¿Por qué? Porque parecía que eran solos unos los que tenían legitimidad y solo una visión y de mucho enfrentamiento entre buenos y malos. Y muy Perdón, parcial. ¿puedo hacer un comentario breve? Sí, obvio. Sí, me parece que, o sea, todas las opiniones son válidas, pero me parece un poco sesgado porque yo creo que no por defender al kirchnerismo, ni mucho menos, pero sí que la agenda de derechos humanos estuvo muy fuertemente planteada también en asuntos actuales, como por ejemplo el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Esos son derechos humanos súper importantes adquiridos. También lo digo siendo una persona queer, y me parece importante también reconocerlo, y que quizás la lectura de el agotamiento por parte de los jóvenes con esto de los derechos humanos también es una lectura que se está haciendo a nivel mundial. Digo, en Alemania pasa lo mismo con el revisionismo del Holocausto. Digo, me parece que es algo que pasa a nivel mundial. En principio, gracias Ana por tu comentario. En principio una aclaración, a ver, obviamente las opiniones son solamente mías y yo no busco de ninguna forma ni estar de acuerdo ni convencer a nadie. Entonces, digo, celebro esta diferencia que vos marcás. A mí me molesta, a mí, Sabrina Ahmechet, que los derechos que tienen que ver con la agenda LGTBI queden unidos a el kirchnerismo. Porque el lugar donde existió el matrimonio igualitario estaba manejado por Mauricio Macri y fue el PRO quien llevó adelante en primer lugar esa legislación. Entonces, digo, cuando yo digo que hay un uso político por parte del kirchnerismo, me enfrento un poco a esto. Yo no estoy de acuerdo en pensar que toda la ampliación de derechos que tienen que ver con identidades de género son un logro del kirchnerismo. Al contrario, como tampoco la agenda del aborto. Me parece que hay una cosa transversal que sí quisieron imponer, que eran ellos los dueños de esa bandera. Pero de nuevo, la ciudad de Buenos Aires fue el primer lugar que tuvo matrimonio igualitario, que tuvo unión civil y que tuvo matrimonio igualitario, y se hizo bajo un gobierno del PRO. Entonces, yo digo, sucedió en los mismos años, pero para mí esa no es una agenda del kirchnerismo. Para mí la agenda del kirchnerismo sí tiene que ver con la reapertura de los juicios, sí tiene que ver, digo, cosas con las que también puedo estar de acuerdo. Digo, mi molestia es que ellos se plantearan como los únicos legítimos y que
en muchas ocasiones usaran el tema para otras cosas. Pero de nuevo, bienvenida las disidencias de todo tipo. Esta es mi visión particular. Pero para terminar, lo que quiero decir es, a mí me parece que hay algo súper interesante que está sucediendo y que tiene que ver con esto, con que durante bastante tiempo en el debate público los derechos humanos era hablar de los años 70 y hoy está cambiando eso. Y me parece que para los que queremos transformar la realidad, para los que estamos insatisfechos con cómo vivimos, para los que queremos un cambio profundo, esto está buenísimo. Esto está buenísimo, porque al hablar de derechos humanos estamos hablando de la posibilidad de abrir una mejor vida para todos. Y de nuevo, digo, a ver, yo soy historiadora, me apasiona el pasado, pero mi preocupación por los derechos humanos está instalada en el hoy y en el futuro. Entonces, me parece que ahí sí creo fuertemente que no debería haber ninguna grieta, que no debería haber diferencias partidarias y que deberíamos defender, porque este es otro tema que también me parece que es una agenda importante para pensar en el presente y en el futuro, que tiene que ver con cierto retorno reaccionario que está habiendo, ¿no? Digo, desde que lo que está pasando en Estados Unidos, en diferentes estados, que se quiere volver atrás con el acceso al aborto legal, a mismo la discusión que tuvimos hace un par de semanas, cuando algunos diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto en el mismo sentido. Entonces, esta es otra cosa que es interesante. La historia de los derechos en general y de los derechos humanos en particular no es una historia progresiva en la cual cada vez se amplían, sino que tenemos que estar siempre alerta y siempre cuidándolos, porque hay, así como nosotros tenemos nuestra agenda de defensa de los derechos humanos, también hay otras agendas que van a empujar todo el tiempo para volver a las situaciones previas que creían ideales. Entonces, nuestro laburo es permanente. Bueno, ahora sí, termino acá hay un montón ya de comentarios, pero si quieren abrir micrófonos, le paso a Marcos para que... Sí, perfecto. Muchísimas gracias por esta exposición, Sabrina, de verdad. Ahorita le voy a pasar la palabra a Leila, que va a hacer algunas de las preguntas que vienen haciendo por el chat, y luego vamos a abrir a si hay alguna pregunta que quiera realizar algún participante. Lo que le vamos a pedir es que por favor levanten la mano para darles el derecho a la palabra. Ley, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Sabrina, acá como primera pregunta tenemos por parte de Nahuel, que consulta si eso no sería cometer un delito y no una violación de derechos humanos, ya que no son el Estado ni funcionarios estatales. Eso fue en referencia a la primera parte de lo que vos habías hablado. No sé si se comprende. Ah, ahí va, me desilenciaron. No podía reactivar el audio. Me imagino que era en la parte en la que estaba hablando sobre que no solo el Estado Nacional, los Estados Nacionales tienen obligaciones frente a la preservación y asegurar los derechos humanos. Sí, sí, digo, ahí vamos a una distinción absolutamente pertinente, pero ya incluso técnica o jurídica. Digo, lo importante es empezar a pensar quiénes son los actores que pueden violar derechos humanos. Después lo clasificamos, si algo es una violación, si es un delito, pero es interesante y es un cambio de paradigma pensar que hay otros actores que también pueden violar los derechos humanos y que no solo son los estados nacionales. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para realizar por el chat. Bueno. Ahora le paso de vuelta la palabra a Marcos y vamos a abrir el espacio para hacer el debate. Perfecto. Muy bien. Aquí estoy viendo que Fidel tiene una participación. Le vamos a dar
Hola, bueno, ahora sí. No, bueno, un poco lo que quería traer a debate es el tema de todo lo relacionado con la actualidad cuando hablamos de derechos humanos, que por ahí para la sociedad o para la gente que está más metida en el tema no es algo común de ver, pero la realidad es que la Argentina hoy, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene 41 sentencias y 10 casos en curso, y eso es muy, muy interesante verlo, analizarlo, porque además para que la Corte llegue a eso hay un largo camino que estas personas que le están reclamando al Estado han recorrido para bueno, hacer valer sus derechos, ¿no? Otro tema interesante en todo lo que tiene que ver con el Sistema Universal de Derechos Humanos que está... que es parte de las Naciones Unidas, es que muchos de los países que son miembros del Consejo de Seguridad no son parte, por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica. Ejemplo, Estados Unidos, entre ellos Rusia, China, no pertenecen a sistemas de derechos humanos. Entonces, bueno, ahí uno puede preguntarse, como bueno, se ha dicho, por ahí se dice más del lado de la izquierda, que bueno, los países ricos pueden cometer faltas a los derechos humanos y bueno, los que nos sometemos a la Corte somos los países, digamos, más subdesarrollados, que bueno, eso es algo muy interesante para analizar, ¿no? Porque realmente los países más importantes no son parte de los tribunales que, bueno, llevan a cabo estos procesos que son muy largos, muy tediosos, y esas 10 personas hoy que tienen casos en trámites ante la Corte han recorrido un camino de muchísimos años, muchísimo sufrimiento. Ahora, ¿no? que la Argentina va a tener que responder en el futuro. Hay algo ahí que es súper interesante. Vos hablaste, a ver, quiero unir dos cosas. Porque por un lado están los países que hacen lo que quieren en materia de derechos humanos. A ver, hablemos de Estados Unidos como un caso paradigmático, ¿no? Digo, que no se siente que las reglas que tienen que ordenar al mundo les aplica a ellos de la misma forma. Ay, esperen que voy a cerrar mi WhatsApp que quedó abierto en la compu. Ahí lo cerré y vuelvo. Acá está. Ahora, como vuelvo, acá está. Y eso es un tema, ¿no? De lo que hace al orden internacional. Pero por otro lado, hay otro tema que no está tan lejos de eso, ¿no? Que tiene que ver con cómo se constituyen, cómo se componen, cuál es la composición de las comisiones de derechos humanos en los diferentes organismos internacionales. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros vemos quiénes son los que tienen asientos, quiénes son los que tienen votos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la OEA, de diferentes organismos supranacionales, lo que encontramos es que quienes más se preocupan por ocupar sillas en esos lugares y por ser autoridades de esas comisiones son países que violan los derechos humanos. Y acá hay una estrategia. Acá hay una estrategia que tiene que ver con que ellos saben que hay una agenda internacional que tiene a los derechos humanos como un valor, y ellos también son conscientes de que violan derechos humanos y que muchas veces su permanencia en el gobierno es gracias a la violación de derechos humanos sistemática que llevan adelante. Cuba, Venezuela, Irán, hablemos de qué está pasando en Rusia esta semana. Son todos países que tienen asientos en las comisiones de derechos humanos. En cambio, las democracias liberales que más o menos funcionan, que defienden a los derechos humanos adentro de su territorio, bueno, a ver, o que son países que buscan desarrollarse como el nuestro. Digo, si nosotros tenemos que elegir como país, la Argentina tiene que elegir comisiones en cuales sentarse en Naciones Unidas, no elegimos derechos humanos. Vamos a las económicas que nos permiten negociar, no, como es otra agenda la que tenemos.
Pero ahí hay un punto, porque las democracias, los países que tenemos un fuerte compromiso de democrático, y la Argentina desde el 83 claramente lo tienen, tenemos que pelear por luchar, por ocupar esos lugares. ¿Por qué? Porque es la forma en la que después vemos que, bueno, la ONU no dijo nada frente a la matanza de, bueno, la ONU no dijo nada frente al asesinato de, bueno, la ONU no dijo. ¿Y por qué la ONU no dice nada? Porque los que toman decisiones en la Comisión de Derechos Humanos que están en la ONU son los que están violando los derechos humanos, que además tienen un pacto entre ellos. Porque esto es otra de las lógicas que nosotros cuando nos metemos en derechos humanos a nivel internacional tenemos que entender. Los países que queremos construir democracias liberales no tendemos a tener asociacionismos tan fuertes como sí lo tienen las autocracias, como sí lo tienen las dictaduras. Entonces, convivimos con esta doble tensión de países que se sienten superpoderosos y por otro lado también de una estrategia que tiene décadas que llevan adelante los países que entendieron hace mucho que importa ocupar lugares porque toman decisiones y porque después van a decir si un país es una dictadura o no, si un país tiene que permitir o no que el resto de las naciones haga algo con lo que está sucediendo allí. Muy bien, vamos a tener otras 3 participaciones breves de parte de los participantes. El primero es Germán Ferrari, si puedes hacer tu pregunta, Sabrina. Hola, ¿y se me escucha? Sí, Bueno, Perfecto. más que nada me quedé pensando en lo que planteaba Sabrina con respecto a tal vez el rechazo o el hartazgo que tiene la sociedad cuando hablamos de derechos o derechos humanos. Nada, mi pregunta o tal vez mi comentario era que sí, yo creo que hay una generalización, por así llamarlo, de un cierto hartazgo en el sentido de que muchas veces se ve, o esto va a título personal, creo que muchas veces se lucra políticamente con los derechos o los derechos humanos, en el sentido de que capaz no se ve tanto el compromiso de ciertos políticos o ciertos grupos políticos a la hora de accionar, pero sí a la hora de juntar votos o hacer campaña justamente con diferentes tipos de derechos, ¿no? Capaz eh, más vinculados a grupos de izquierdas o al mismo kirchnerismo como planteaba Sabrina en su momento, pero nada, creo que el hartazgo también viene un poco por ahí, esto a título personal. Y nada, si la pregunta básicamente era si se creía que puede llegar a existir algún tipo de solución con esto o cuál podría ser alguna herramienta útil como para generar algún tipo de sentimiento de, bueno, está bien, hay una cierta escucha de los políticos y, un, y una cierta participación en cuanto a derechos humanos. Gracias. Ahí mi apuesta, y como parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, es llevar adelante una agenda de derechos humanos que esté vinculada con el presente y con el futuro. Dejemos esa conversación más ligada con el pasado, de que el kirchnerismo se la apropió y que, digo, a ver, yo no me importan demasiado los derechos humanos como para convertir esta charla en una charla grietera argentina, ¿no? Pero digo, al mismo tiempo, qué sé yo, cuando está claro y está comprobado que un gobierno utilizó los derechos humanos para afanar, como se hizo durante el kirchnerismo, bueno, no nos podemos hacer los boludos con eso. ¿Por qué? Porque nos importan los derechos humanos, entonces tenemos que hablar en voz alta, como tampoco nos podemos hacer los tarados con violaciones de derechos humanos que son, a ver, toda la agenda de derechos humanos en la pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? No se habla. Desaparecieron personas, desaparecieron muertas personas de forma absolutamente inexplicables. Hubo abuso de la autoridad, y no se habla de eso, ¿no? Es como, bueno, ya pasó, era la pandemia, era una situación extraordinaria. No sé, es el periodo con máxima violación de derechos humanos que tenemos desde el retorno democrático.
Y sin embargo eso no forma parte de la agenda pública. Entonces, un poco mi apuesta en coincidencia con tu análisis, Germán, tiene que ver con, che, hablemos de todos los derechos humanos, hablemos de los derechos humanos del pasado, ok, hablemos de los derechos humanos del presente, hablemos de los derechos humanos que se violaron hace media hora, ¿no? Porque ahí tenemos una charla sincera. Y seamos estrictos nosotros, digo, que no nos importe quién está gobernando, porque así como los derechos humanos tienen que estar por encima de los estados nacionales, también tienen que estar por encima de si me gusta o no me gusta el gobierno, si formo parte o no formo parte del gobierno. Defendamos siempre los derechos humanos. Muy bien. El siguiente sería Valentín Vaca. Valentín. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos. Y preguntarte, Sabrina, si consideras que los derechos humanos son integrales, y me quiero referir con que casualmente en los países que mayores problemas económicos tienen, mayores niveles de indigencia, de pobreza, y sin ir muy lejos podemos ver Venezuela, que aparte de tener dictaduras, está con niveles de un 80% de pobreza, 60% de indigencia. Si bien se ha planteado mucho el hecho de que la economía tiene que ir paralelo a los derechos humanos, que si realmente es muy difícil mantener una agenda de derechos humanos en países donde no tienen los recursos económicos para poder garantizar las necesidades básicas. Muchas gracias. Gracias a vos, Valentín. La verdad es que es una pregunta muy interesante y muy actual, porque muchas veces se usa el huevo y la gallina, ¿no? Como decir, bueno, sí, los derechos humanos son fundamentales, pero primero tenemos que solucionar otras cosas antes de poder prestarle atención a los derechos humanos. Yo estoy completamente en contra de esta idea. No se soluciona nada mientras no se le presta atención a los derechos humanos. En principio entendiendo que la pobreza extrema, la indigencia, es una violación a los derechos humanos también y que necesitamos revertir esas situaciones. Pero por otro lado, tomando un dato que tiene que ser nuestro faro, que tiene que ser nuestra guía permanente. Los países más libres, en donde existen más libertades, menos denuncias de violaciones de derechos humanos, son los países con mejores estándares económicos. ¿No? Me parece que nuestro faro tiene que ser eso. No es, che, bueno, no le prestamos tanta atención a esto que está pasando con este temita de los derechos humanos acá, porque nosotros mientras tanto nos tenemos que ocupar de esto que... No, no, van de la mano. Y las sociedades más libres tienen mejores estándares en todo, y también en derechos humanos. Entonces, libertad económica, pero no libertad civil o política, no existe. No existe eso. Lo que vemos cuando no existe libertad política, cuando no existe libertad en la ciudadanía, es que son economías que van para abajo. Inevitablemente, se cierran. Son países que se cierran sobre sí mismos. Pueden tardar mucho. Venezuela es otro caso de eso, ¿no? Digo, sentado sobre pozos de petróleo, tuvo épocas de violación de derechos humanos y prosperidad económica, que la iba gastando. Pero es difícil gastar el petróleo que había. Sin embargo, lo lograron, pero era difícil. No es Cuba, no es una isla que estaba bastante bien para sus estándares, pero que... No. ¿Y por qué pudieron gastársela toda? Porque tenían una dictadura. Porque si no, también los ciudadanos deciden cambian de gobierno. Hay elecciones competitivas, se elige a otra persona y tratan de mejorar. Después están los casos como el argentino, que rompemos paradigmas, que tenemos libertad política y vamos todo el tiempo para abajo en términos económicos, en términos socioeconómicos, por más de que a nuestros vecinos en la región les esté yendo bien y vayan creciendo, ¿no? Bueno, ese es otro tema y un enorme desafío. Pero elegir entre derechos humanos o progreso, no existe el progreso sin la defensa y el compromiso con los derechos humanos. Excelente. Sabrina, ya por cuestiones de tiempo vamos a estar terminando esta parte del programa. Te queremos agradecer profundamente y ahora va a estar dando unas palabras la directora general de entidades, Florencia Salio. Flor. Bueno, primero que nada, agradecer Pame por el espacio, Sabri por estar acá hoy con nosotros, pero fundamentalmente quiero agradecerles a todos los que se sumaron hoy,
porque sé que estamos en épocas de exámenes en la universidad, sé que estamos complicados algunos y veo que algunos por ahí no podían tener la cámara porque me imagino que están haciendo mil cosas o trasladándose. Así que primero que nada también es agradecerles a ustedes que van a ser los protagonistas también de esto, ¿no? Y digo, ustedes tienen algo que es la juventud y todo eso que la juventud implica, que es la sensibilidad con algunos temas que son fundamentales y que creo que vienen de acá en adelante y ojalá de acá en unos años los ejes temáticos de derechos humanos no sean todos los que estamos manejando ahora que son varios, porque eso quiere decir que van a estar superados. Así que gracias y les voy a pedir una cosa a todos los que estamos. Sé que estamos difíciles, algunos complicados, pero les pido un segundo, activamos todas las cámaras y los esperamos el martes para la segunda. Gracias a todos. Los dejo ahora con los chicos de los tutores, que son los que van a continuar comentándoles cuál es el trabajo final y ojalá tengamos muchos trabajos ganadores para que nosotros podamos impulsar desde los diferentes lugares y ámbitos de gobierno, como así también de legislatura. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Flor, por nada, este espacio. Ahora sí, como Flor mencionó, nos vamos a quedar Lu, eh, Ley y yo para comentarles un poco lo que van a ser los trabajos finales. Inicialmente, bueno, agradecerles de igual forma como dice Flor por estar tipo un martes a las 6 de la tarde para demostrar que les importan los derechos humanos. Para mí eso es importantísimo y me llena de emoción. Lu, Ley, no sé si quieren dar algunos detalles sobre lo que va a ser el proyecto final y sobre cómo lo vamos a estar tratando en estas próximas semanas. Dale, si querés, arranco. Perfecto. Si puedo comentar algo más, es que durante esta semana y ahora al final de la reunión, les vamos a estar pasando un enlace a un pequeño curso nivelador que lo mencionó Pamela, que deben estar completando para el próximo martes, que se hace en muy pocos minutos, es muy sencillo, pero es para que todos arranquemos con nociones básicas acerca de los derechos humanos y que es necesario completarlo para recibir terminar completamente el programa. Eso único lo vamos a estar pasando al final por los grupos, por el Classroom. Ley, tenés el foro. Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, primero que nada, bienvenidos. Espero que puedan disfrutar mucho esto como lo disfrutamos nosotros. La verdad que es un espacio para reaprovechar y les pedimos, porfa, que sigan, que se enganchen. No son tantos encuentros, así que van a ver que se hace llevadero. Y bueno, justamente por eso también tenemos este proyecto que ustedes van a estar trabajando y que hace como que ustedes puedan terminar de plasmar todo eso que están pensando y buscar solucionar y buscarle un punto, una nueva mirada y nada, proponer algo interesante justamente para lo que son los derechos humanos. No sé si ya están todos en el Classroom, en el día de hoy se subió un instructivo, ¿sí? Ahí está detallado cómo vamos a estar haciendo este proyecto final. Les comento una cuestión, en principio dice grupos de 5, dado que somos tantas personas, van a haber algunos casos que hayan grupos que sean un poco más grandes, ¿sí? En el día de hoy o entre mañana vamos a estar pasando ya cuáles son las conformaciones de los grupos. Les pedimos igualmente que desde el grupo de la comunidad que hicimos de WhatsApp puedan ya unirse a las temáticas que ustedes eligieron y después van a poder elegir armar por su cuenta un grupo de WhatsApp exclusivo de cada grupo. Nosotros nos vamos a estar manejando con grupos de tutorías, donde los vamos a estar ayudando para el armado del proyecto. Les vamos a explicar bien todo lo que necesiten, si tienen alguna duda de si hay algo que puedan utilizar, si no, bueno, van a tener un grupo específico por cada eje temático. Bien, ¿en qué consiste este proyecto? Justamente van a tener que buscar alguna idea innovadora acerca sobre lo que son los derechos humanos y sobre los distintos ejes temáticos, ¿sí?
van a tener que armar este proyecto, que lo van a tener que hacer en algún formato, si quieren hacer un video, si quieren armar un podcast, no sé, hay un montón de formatos, dentro del instructivo les dimos varias opciones para que puedan ver cómo armarlo, y la idea es después presentar este proyecto, ¿sí?, a la subsecretaría y que quede como algo que pueda llegar a realizarse en un futuro. Bien, no sé si hay alguna duda sobre esto. La idea es que van a ir trabajándolo, ¿sí? Cada vez que nosotros tengamos uno de estos encuentros, vamos a tener un espacio para que puedan empezar a armar el proyecto, planificarlo y también nosotros poder ayudarlos dentro de lo que es el horario. No sé si me estoy salteando algo, Lu, Marcos. No, leí, perfecto. Bien. Sí, Sí, no, no se puede. no, básicamente es eso, que el proyecto final es algo bastante amplio, que puede llegar a ser desde un podcast hasta la planificación de una política pública con enfoque en derechos humanos. Van a tener total libertad de hacer eso y que es muy importante que, nada, que de tener el tiempo y de las habilidades se sientan motivados de participar y hacer esto porque tienen la posibilidad de que tanto la subsecretaría como cualquier otro nivel de gobierno de llegar a ser seleccionado, puede ser un proyecto que vaya a ser impulsado desde el gobierno de la ciudad, que es algo muy copado, es tipo, eh, o sea, una oportunidad bastante grande, tomando en consideración que somos jóvenes, que estamos interesados en este tipo de temáticas. Así que nada, si tienen la chance, denle con todo. Nosotros vamos a estar de nuevo como coordinadores y como tutores de las distintas temáticas. Así que bueno, cualquier cosa siempre vamos a estar disponibles, Lu, Ley y mi persona. Ley, si quieres, tipo, nos podemos decir algo más y los liberamos para que nada, vayan Dale. conociendo sus grupos y Perfecto. No sé si a grandes rasgos alguien tiene alguna duda rápida, así que quiera saber al respecto. Creo que el instructivo es bastante claro y conciso, si lo pudieron abrir, van a poder ver bien de lo que estamos hablando. Es importante que participen, ¿sí? Parte de llegar a este certificado es, bueno, justamente estar participando de las clases y estar participando del proyecto final. ¿Cómo eligen la temática? Bueno, primero ustedes están divididos sobre ejes temáticos, ahora van a ver bien qué grupo corresponden, ¿sí? Algunos eligieron, no sé, derecho digital, otros trata, otros memoria. Bueno, dentro de ese grupo, lo primero que van a hacer, la primera tarea que van a tener es reunirse con su grupo y debatir qué quieren, para qué lado lo quieren enfocar. También por eso tenemos los grupos conformados con distintas edades y con distintas profesiones o que están estudiando distintas cosas para que vean cómo pueden darle un encare a este tema, ¿sí? La idea es que si ya eligieron un eje temático, se queden en ese eje temático, ¿sí? Después cuando pasemos los grupos, si ven que hubo algún error sobre en qué eje los pusimos, por favor les pedimos que lo avisen, así los podemos cambiar. No, todavía no se pasaron a la lista de los grupos, porque hasta el día de ayer se estuvo agregando gente, así que ahora en breve se los vamos a estar pasando. Como les mencioné, hay grupos que van a ser de 5 y otros capaz que van a ser de 7 o 8 personas. ¿Alguna duda más? Sí, perdón, Ley. Nahuel Sí. preguntó si los agregamos nosotros a los grupos. Los grupos de tutoría ya están hechos, están subidos a la comunidad que tenemos en WhatsApp. Así que cuando pasemos el documento con la temática que está cada uno, se pueden ir uniendo a través de los links y después pueden conformar un grupo específico con la gente que va a trabajar con ustedes, porque por temática hay varios grupos. No sé si está siendo claro, ¿alguno tiene alguna duda al respecto? Capaz estamos hablando mucho. Bueno, buenísimo. Creo que entonces ya estaríamos. Sepan que pueden usar, como bien dijo Marcos, el Classroom es una herramienta que tenemos que está buena para que se puedan sacar todas sus dudas, el mail, y luego, bueno, vamos a tener estos grupos de tutoría que van a ser útiles para que puedan consultar todo el tiempo todo lo que necesiten, los vamos a estar acompañando
durante toda esta trayectoria. Bueno, Marcos. Muy bien, creo que dijimos todo. En el Classroom y ahora más tarde en el grupo de WhatsApp van a tener el instructivo de cómo desarrollar el proyecto, al igual que sus grupos. Nada, espero que hayan disfrutado muchísimo esta primera edición, esta primera clase. La próxima, bueno, Pilar, ahorita te doy la palabra. Nada, en las próximas vamos a estar hablando sobre muchísimas temáticas súper interesantes, desde educación, género, diversidad. Vamos a tener muchos oradores muy copados, así que nada, los esperamos que se sumen, esperamos si conocen a alguien que no se pudo sumar a esta, se sume a la próxima, porque de nuevo, son temas muy amplios, todos enfocados acerca de los derechos humanos, y bueno, es un programa que realmente les suma muchísimo, y esperemos que disfruten. Pilar, ¿quieres decir algo? Mm, ¿Puedes hablar? Voy a parar la grabación ya igual. Ahora sí, ¿no? Ahí está. No, quería saber cuándo se expone el trabajo final y si el programa dura hasta el 12 de marzo. El trabajo final o sea, la entrega se hace en la cuarta reunión, en el cual nosotros lo vamos a estar evaluando, y la idea es que en el quinto, el encuentro presencial, se haga esta exposición de todos los trabajos y se den los reconocimientos tipo al ganador o a los ganadores por grupo temático. Esta cuestión presencial va a ser, aún está por definir la fecha, falta, espero que ya para la cuarta edición tenemos una fecha tentativa, pero aún no está confirmada. Ok. Yo sería para saber, porque hay una semana que no voy a estar y quería saber si coincidía justo ese día, más que nada para Está bien, lo que sí estoy seguro es que lo más probable es que sea un sábado en la mañana, y bueno, ya está confirmado que la locación es en el Parque de la Memoria, así que Ok. eso, pero ahí vamos. Bueno, voy a pausar la grabación y bueno, Dale. de nuevo, invitarlos a los próximos encuentros el próximo martes. Y nada, muchísimas gracias por participar. Nos estamos viendo. Gracias, Luis, gracias, Ley, por acompañarme. Nada, nos vemos. Sí, perdón, justo había